En su radio televisión online Madre Libertad presentamos nuestro programa estelar Economía en Libertad. Para ello contamos con dos distinguidos economistas que con su sapiencia y conocimientos adquiridos nos van a orientar en temas tan trascendentes como son los de la economía ecuatoriana y mundial. Está con nosotros el economista Fernando Rivera y también el economista Enrique Verduga. Ellos van entonces a hacer de este programa estelar Economía en Libertad. Muy buenas noches. Radio Madre Libertad y su programa Economía en Libertad, los saluda a ustedes el economista Fernando Rivera, quien vamos a tratar hoy día el tema de los subsidios. Sí, gracias Enrique y bienvenido a un nuevo programa en la Radio Madre Libertad, una radio naturalmente que tiene la oportunidad de difundir sin restricción alguna nuestros comentarios acerca de la realidad económica. Hoy vamos a tratar un tema de actualidad y que se está volviendo bastante polémico, el problema de la eliminación de los subsidios. Tiene sus pros y tiene sus contras, y sin lugar a duda aquí lo vamos a resaltar de una forma tal en qué le afecta al gobierno y en qué le afecta al pueblo. Naturalmente esto ha sido un tema que muchos gobiernos han intentado tocarlo, pero ha habido muchas restricciones en cuestiones de esto, porque realmente el riesgo político también es alto. ¿Qué tú qué opinas, Enrique? Bueno, generalmente el problema hay que enfocarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Porque en economía pura, indudablemente que las recomendaciones de los organismos internacionales es eliminar subsidios, y es lo deseable, economía pura. Pero la eliminación de subsidios tiene que analizársela también en su incidencia política, en su incidencia en la sociedad, más allá de lo meramente económico. Entonces, como tú decías, es verdad, es un problema que viene desde hace mucho tiempo y que en algún momento va a tener que enfrentárselo, algún gobierno va a tener que tomar la decisión. Pero ese gobierno que se arriesga a tomar la decisión de ajustar los valores a los costos, a la realidad de la economía, del precio, el precio de mercado con la realidad de los costos, eso va a tener un efecto político, porque la realidad es que ciertos productos como la gasolina, el gas, el diésel, están siendo subsidiados. Y el subsidio significa que el beneficio de unos pocos lo pagamos entre todos. Todos terminamos pagando el subsidio. Entonces, ahí aparece injusto, pero en el momento en que se reajustan esos precios por hacer equivaler el precio al costo, entonces tienes que eliminar los subsidios y eso afecta a grandes sectores de la población. Mira, Enrique, están cuantificando en 3.000 millones el costo del subsidio al gobierno, en parte que le corresponde al subsidio del gas, al subsidio de la gasolina y al subsidio del diésel. Están hablando de eliminar, no todos por supuesto, porque al ministro de Recursos Naturales le hemos escuchado decir que se van a enfocar en eliminar el subsidio a los combustibles, que según él suman 1.700 millones de dólares, que sería un respiro para el presupuesto del Estado. Pero no olvidemos, sin lugar a duda, de que el pueblo, el único beneficio que tiene es simple y llanamente a través de estos subsidios. Ahora, derivemos las consecuencias que se puedan generar una vez que se levantan los subsidios. Una economía que prácticamente no tiene mucho control, ni en las esferas oficiales, ni en las esferas naturalmente del pueblo, tiende a que realmente los índices inflacionarios se destapen. Y ese es el riesgo que corre el país. Ahora, no creo que naturalmente sea tan beneficioso desde el punto de vista político al gobierno, con los antecedentes que se han dado en otros gobiernos, que inclusive han sido tumbados por el gobierno, por el pueblo, perdón. Ya, lo que pasa es que la eliminación, efectivamente, los tres productos básicos subsidiados, que son la gasolina, el diésel y el gas, de los tres, el que mayor
subsidio absorbe es el de la gasolina, definitivamente. La gasolina anda por los 1.700 millones, el diésel anda por cerca de los 900 millones y el gas anda por algo más de 400 millones de dólares. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si se elimina el subsidio de la gasolina, eso va a incidir en el transporte. Entonces va a tener que ajustarse el precio del transporte público. No solamente el transporte urbano, sino el transporte de carga. Entonces, todas esas son las incidencias políticas. Pero que va a tener que tomarse esa medida. En algún momento va a tener que tomarse, Fernando. Espérate un ratito. Y yo creo que lo más inteligente sería hacer un programa de micro incrementos leves, mínimos, de tal manera que a lo largo del tiempo esos precios se vayan reajustando. Porque en la medida en que no se tome esa decisión, va a llegar un momento en que el subsidio sigue creciendo, porque los costos siguen aumentando de los servicios y ese bien, que es la gasolina, se sigue vendiendo a un precio subsidiado. Claro, los escenarios políticos se presentan, Enrique, porque el pueblo es el que definitivamente va a asumir, pagar el subsidio que naturalmente a nombre del Estado dice que gasta, porque estamos frente a un panorama, y eso sin lugar a duda es noticia nacional e internacional. El gobierno que recogió Lenín Moreno, según decía él, que la mesa no estaba servida, pues si no estaba servida, la tiene que pagar el pueblo con el subsidio, porque ese es el sentir de la gente realmente del pueblo. Tú ves que los transportes ahora hay más informales que formales, por la necesidad que existe en el empleo. Entonces, esa economía naturalmente va a sentir el impacto de la eliminación. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que realmente debe de ser desde el punto de vista gradual, para que no se vaya sintiendo mucho. Pero también el aspecto político, en la cual la imagen del gobierno está inmiscuida en esto. ¿Por qué? Porque no hemos visto hasta ahora presentarse al mundo de qué es lo que está haciendo el gobierno para poder enfrentar el problema económico. Se han metido presos a 50, 100 funcionarios de alto rango que están inculpados, judicializados, por tanto lleve de dinero. La presidenta de la Asamblea ha hablado y ha dicho de que realmente son 24.000 millones de dólares que tiene que recaudar el gobierno. Pero 24.000 millones de dólares frente a 1.700 que quieren eliminar, como que el pueblo no percibe tanto, como que la economía tiene dinero suficiente. ¿Por qué no recaudan, dice? ¿Y por qué realmente no recuperan lo robado? Y solamente al mismo pueblo le cargan totalmente la eliminación del subsidio. No nos olvidemos, Enrique, y esto realmente para seguir conversando, es que en el caso de Manabí ya se incrementó el IVA de un 2% y se recaudó miles de millones. Y total, vamos viendo Manabí que siguen durmiendo en carpas. Es decir, se volaron totalmente los miles de millones que se recaudaron, tanto en Manabí como en Esmeralda. ¿Y quién garantiza de que realmente con la eliminación del subsidio volvamos a la misma época ya? Porque se ha cuestionado mucho, te cuento, Enrique, el trato que le está dando el gobierno al recurso del Estado. Se habla mucho de despifarro, se habla de 2 aviones, hasta ahora no se vende absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ese es el problema, que tenemos también que analizarlo. Sí, indudablemente que también el gobierno tiene otras fuentes de recursos. Tiene un montón de empresas incautadas, bienes incautados, que puede proceder a venderlos o rematarlos, ¿no? El mismo Banco del Pacífico, los canales de televisión, en fin. Hay muchos bienes. Esas centrales hidroeléctricas que están abandonadas, puede rematarlas a algún precio, recuperando parte de la inversión. Pero va a llegar un momento, de una o de otra manera, Fernando, en que tendrá que reajustarse, porque el Estado, en la medida en que mantiene un subsidio, ¿el subsidio qué es? Un beneficio para un sector que lo pagan todos. Definitiva, porque, por ejemplo, la gasolina super. ¿Quién utiliza gasolina super? Los que tienen vehículos. Seamos honestos, tú y yo de repente tenemos un vehículo y nos beneficiamos de un precio barato de esa gasolina, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, yo pienso que el gobierno va a comenzar por ahí, por la gasolina super. Ahora, la otra gasolina, que es la corriente, que es más utilizada por los medios de transporte público, esa sí va a afectar, pero en la medida en que sean inteligentes y no graben mucho ese valor,
yo creo que sí pudiera el gobierno buscar un mecanismo de ir paulatinamente y progresivamente con mínimos centavos eliminando. Ahora, lo mismo te digo con el gas. Mira, el precio oficial del gas es 1.60. Yo le pregunto a los ciudadanos de cualquier sector, ¿en dónde compran el gas a 1.60? En todos los lugares lo venden el gas mínimo a $2. $2, 2.20, 2.30. Entonces es un margen, y en el precio de 1.60 ya el vendedor está establecida su utilidad. Entonces son 40, 50 centavos que se llevan, son los vendedores, que no es el Estado. Entonces, si el Estado planifica, el gobierno planifica un buen control, primero exigirle que lo vendan a 1.60, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en que el Estado controla eso, el gobierno controla eso, de que se venda realmente al precio oficial, al pueblo no le va a afectar si le suben 10 o 20 centavos y se lo venden a 1.80. Yo creo que no, sin lugar a dudas no, pero realmente cuando el incremento sea consciente y exista el control más que suficiente como para poder que la gente no se apoye en esos incrementos para poder disparar. Pero sin lugar a dudas, en una economía abierta como la nuestra, más que abierta, es llena de liberalidades que realmente la gente lo que hace y abusa. Pero nada más. Perdón, Fernando, una buena campaña del gobierno, una buena promoción del gobierno, haciendo conciencia de que el precio oficial es 1.60. Mucha gente no sabe que el precio oficial es 1.60 y en la tienda el distribuidor se la vende a $2, 2.20. Sí, hay negocios montados realmente de abastecimiento de gas, pues sin lugar a duda que han proliferado, porque si es un buen negocio aparentemente, porque hay gente que tiene bodegas inmensas de gas. Y es que ellos tienen un margen adicional, porque ya en el valor de 1.60 ya está reconocida su margen de utilidad. Ellos tienen que vender a 1.60 porque a ellos se los venden a menos. El problema es el diésel, porque el diésel naturalmente está asociado a la producción. Entonces, ahí sí que realmente nosotros vamos a tener que hacer un análisis un poquito muy detenido acerca del tratamiento que se le puede dar a los incrementos del diésel. El gobierno recién está aprobando naturalmente la ley de libertad económica, de participación de la empresa privada. Y sobre eso, sin lugar a duda, tiene que ver mucho la cuestión del diésel, porque realmente la maquinaria, generalmente, la base de su impulso es el diésel. Sí, claro. Entramos en un corte comercial, ¿te parece, Enrique? Correcto. Para después seguir conversando. Perfecto, ok. Vamos al corte. La gasolina y el diésel. Recapitulando, yo pienso que en el gas se pudiera ajustar unos 20, 25, 30 centavos, pero previo una campaña del gobierno de concientización a la ciudadanía cuál es el precio oficial real y de control a los distribuidores, los vendedores que realmente lo vendan al precio oficial. Porque el precio que tiene ahorita en el mercado está muy por encima del precio oficial. El precio oficial es 1.60 y nadie lo vende a 1.60. Todo el mundo lo vende alrededor de $2. Entonces, si el gobierno lo pusiera a 1.80, está aún así por debajo del precio de mercado, y hacer un buen control y una buena concientización a la ciudadanía de que no pague más de ese valor del que fija el gobierno, que estaría. En cuanto a la gasolina, yo sí pienso, y no es que yo lo quiero, sino que lo que pienso es que el gobierno lo que va a hacer es afectar a la gasolina super, que en definitiva esa va para los sectores económicamente más pudientes, y es por donde va a comenzar el incremento. No sé si lo haga en la gasolina corriente en mínimas cantidades. Ahora, con respecto al diésel, sí, el asunto es más serio, porque el diésel es utilizado básicamente por todas las maquinarias, por el sector industrial, por el sector camaronero, por una serie de sectores productivos, y en todo caso ese es un estímulo que el Estado da a esos sectores que producen y que generan la riqueza del país. Sí, lo que pasa es que realmente gran extensión también del sector pesquero, entiéndase barcos, movilización marítima, movilización terrestre, se da a base del consumo del diésel,
que es la parte vital. Entonces, en alguna oportunidad aquí en el Ecuador se discutió acerca de que realmente los autos también tendrían que venir a base de diésel para evitar un poco el consumo o la demanda de gasolina en este momento que se llama Ecopaís, que es la más barata. Entonces, si realmente estamos hablando de concientización, entremos por esa parte también, porque yo creo que hablar de focalización parece ser no oportuno en este momento, ¿no? De eso de la focalización yo lo veo muy complejo, lo veo muy complicado. ¿Cómo focalizas? ¿Cómo ubicas dónde? Yo pienso, a no ser que llamen focalización el hecho de, por ejemplo, grabar a la gasolina super, focalizarla en un tipo o calidad de gasolina, o de repente sacan otra variedad de gasolina entre la super y la eco, una intermedia, y le ponen un valor más alto y dejan a la eco y luego van estratégicamente eliminando esa. Puede ser una medida alternativa que use el gobierno. Sí, yo creo que sí, el gobierno naturalmente tiene en sus manos parte de la decisión un poco que realmente delicada de poder explicar al pueblo cuáles son las verdaderas situaciones, pero las respuestas del pueblo también son bastante evidentes. ¿En qué sentido? Que realmente pues el gobierno anterior, y eso lo conoce exactamente el gobierno, de que había un desvío de dinero enorme y que todavía no se puede recuperar mucho dinero. Entonces el pueblo tiene eso como por apoyarse, decir, bueno, ¿por qué usted no recauda, no le quitan a tanta gente que se han robado según denuncias judicializadas? ¿Y por qué realmente el pueblo se acuerda de que él tenga que pagar la mesa no servida? Entonces es un problema que lo habíamos analizado desde el punto de vista político, va a ser un poquito medio negativo para el gobierno y que se corre el riesgo, y para mí podría ser casi como una bomba de tiempo la que está en este momento el gobierno tratando de taparla. Pero ahí viene la parte esencial, la parte que tiene que ver con el manejo de la economía. ¿Quiénes son los que realmente, conscientemente, van a buscar la mejor opción para poder incrementar los presupuestos de ingresos del Estado y aminorar el déficit que está totalmente un poquito desfasado? Ahora, no te olvides que la ley que viene de la Asamblea al Ejecutivo habla acerca del endeudamiento. No tiene límite, es una cosa media complicada eso de no poner límite, ¿no? Claro, eso fue grave. A ver, sigamos con el tema de los combustibles para no desviarnos. El problema de los combustibles, de la eliminación de los subsidios, es porque el Estado tiene un déficit fiscal que tiene que recuperarlo, y recuperar lo robado no es cosa fácil, y el problema del gobierno es inmediato, es ya. Es decir, el déficit fiscal para cerrar el 2018 y para el comienzo de 2019 es grave. Entonces el Estado necesita recursos. Sí, con la última reforma a la ley que mandaron al Congreso, que se aprobó y que para mí tuvo una falla terrible, que era el no haber hecho un programa de cómo iba a ser reducido el endeudamiento. No, es decir, lo único que se dice es que al término de los 3 años el endeudamiento debe quedar en el 40%, pero llegamos a los 3 años y no se bajó al 40%, y este gobierno se va y le deja el problema al otro, y el otro sigue con la misma cosa. Entonces, el asunto está en que, para mí, la ley está bastante buena, tiene una serie de incentivos, muy positiva en sin número de aspectos, pero faltó el haber hecho un programa, un cronograma de cuánto se reducía cada año, el 2018, el 2019, el 2020, el 2021, hasta el término del gobierno. Pero bueno, ya está la ley tal como está. Ahora, el gobierno tiene que encarar es el problema del déficit fiscal. ¿Cómo encara el problema del déficit fiscal? Necesita reducir egresos. Para reducir egresos, quiere reducir el rubro subsidio, ¿no es cierto? Pero también lo puede reducir, y de hecho creo que sí lo ha reducido en el reducción de personal, porque definitivamente, no nos olvidemos el informe del INEC de la disminución de la masa laboral en el mes pasado fue de alrededor de 160.000 puestos de trabajo, que en 80% fue del sector público. Pero no es porque ellos eliminaron puestos, fue que sencillamente no se dio paso a la renovación de los contratos, ¿no? De ahí vino la reducción de una masa laboral
de un porcentaje alto, pero el gobierno todavía tiene que hacer reajustes. Claro, y el gobierno inclusive acaba de pronunciar, el presidente de la Asamblea dice que en el gobierno ya está saturado, no hay espacio para nadie, no hay puesto. Eso es lo que ha dicho el gobierno, pero no le hemos escuchado él decir que vamos a reducir totalmente la parte burocrática. ¿O qué porcentaje? ¿O qué porcentaje? Porque lo que vemos realmente es que ha habido mucha reclasificación de partidas y de ministerios, que eso es lo que realmente yo te comento a ti, Enrique. No es una buena visión la que está generando el gobierno hacia que el pueblo pueda aceptar, porque sí es cierto que el problema naturalmente tiene que resolverlo el gobierno a través del pueblo, porque el pueblo es el último que tiene el dinero para poder demandar esos bienes y servicios, pero el gobierno tiene que dar una muestra muy sensible de poder realmente reducir el tamaño del Estado, eliminando mucha burocracia que actualmente todo el mundo la conoce que existe, pero que no sé por qué no la quieren tocar. Y ese es un problema que actualmente el gobierno debe estar empeñado en dar esa imagen, porque la única forma es de vender. Si estamos hablando de concientización, esa es parte de la concientización, es decir, estamos haciendo esto para poder conseguir esto, estamos sacrificando esto para poder conseguir esto, es decir, realmente hacerlo mucho más pragmático, porque decirlo de boca, sin lugar a duda, eso no beneficia absolutamente a nadie. Claro, es lo que decía, hay que hacer un programa, el gobierno tiene que desprenderse de una serie de instituciones y una serie de empresas. Por un lado, instituciones que le reduzcan el gasto, vender empresas que le pueden generar un ingreso adicional, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que el gobierno haga su parte, el pueblo y la sociedad va a aceptar también colaborar. Porque en la parte política hay que reconocerlo que de alguna manera el gobierno dio una buena apertura, dejando la libertad, haciendo esa consulta popular que dio lugar a la formación de este Consejo de Participación Ciudadana, que de alguna manera ha satisfecho la opinión ciudadana en sancionar y castigar a una serie de organismos que estuvieron ejerciendo un control absoluto en pro de encubrir toda esta maraña de corrupción, que de alguna u otra manera se la va descubriendo, ¿no? Crímenes de Estado, en fin, pero ya, eso ya está. Ahora, el gobierno en el manejo económico tiene que dar pautas claras. Por un lado, desprenderse o reducir instituciones del Estado que generan gastos innecesarios. Segundo, desprenderse de una serie de empresas de las cuales se puede desprender y que le van a generar un ingreso adicional. Y entrar en un plan realmente de austeridad. Y ahí, en esa medida, yo pienso que podría proponer un incremento en cierta medida de los precios de estos bienes subsidiados a través de la eliminación de subsidios. Ahora, escuché mucho realmente sobre este tema que es de actualidad, la eliminación de los subsidios, y alguien le preguntaba al ministro que si realmente estas eran las condiciones que imponía el Fondo Monetario Internacional, a lo que realmente el ministro hasta ahora no se ha pronunciado, si son exigencias, pero de lo que yo tengo entendido que realmente ya el Fondo Monetario cambió su estrategia de prestar dinero a base de las famosas recetas que existían antes. Pero lo que no le hemos oído hablar al ministro de Finanzas o al gobierno en sí, cómo es que vamos a renegociar la deuda externa, tanto con bancos privados como con países que realmente, como el caso de la China, no se ha puesto todavía a consideración de los entes económicos aquí en este país, cómo es que vamos a enfrentar esa renegociación. Estamos hablando de solventar un poco el déficit, naturalmente a través de los subsidios, pero no estamos enfrentando, o no lo dice el ministro de Finanzas, a través del gobierno, por supuesto, que cómo vamos a renegociar esa deuda. Hasta ahora no la conozco, no sé si tú la conozcas, Enrique. No. Bueno, a ver, en referencia al Fondo Monetario, el Fondo Monetario nunca te da una receta, eso es una falsedad, eso es una falacia. El Fondo Monetario, como cualquier banco, si tú vas a un banco a prestar dinero, el banco te va a decir, bueno, señor, ¿y para qué lo quiere? ¿Y cómo lo va a pagar? ¿Cómo lo va a pagar? Entonces, lo que el Fondo Monetario te exige es, presénteme un plan. Y entonces, si en ese plan aparece... Que es una cosa normal. Es una cosa normal. Claro. Entonces, si tú vas al Fondo Monetario y le dices, entonces tú tienes que llevarle un plan. Pero si estás viendo en tus cuentas que tienes un déficit porque estás subsidiando con elevado valor, entonces lo que te va a decir es, tú sabes que de entrada tienes que irle a proponer al otro es que vas a reducir ese déficit por ese lado. Pero también le puedes llevar una propuesta de reducción
de gasto público a través de la eliminación de una serie de instituciones y una serie de rubros. Es asombroso la cantidad de publicidad que hacen una serie de organismos del Estado. Entonces, esa publicidad se puede eliminar o reducir a la mínima expresión. ¿Por qué tienen que hacer gastos en publicidad las instituciones públicas si lo que hacen es cumplir su tarea y su deber? Sí, se ha cuestionado enormemente. Tantos vehículos que generan choferes, combustible, viáticos, movilizaciones. Entonces, por ahí puede haber una serie de rubros en que el Estado puede reducir. Entonces, el Fondo Monetario, lo que tú tienes que darle es una propuesta, decir, bueno, señor, esto voy a reducir aquí, esto voy a reducir acá, y por aquí voy a generar un ingreso. Entonces, en la medida en que la propuesta es seria, es viable, es realizable, el Fondo Monetario te va a decir, ok, señor, ¿cuánto quiere? Vamos a negociar, ¿cómo me lo va a pagar? Y es normal realmente que esas condiciones existan, porque cualquier organismo multilateral te lo va a pedir, ya, pero tiene que ver que el gobierno, sin lugar a duda, también se preste para contribuir. Es decir, claro, hay un costo político que de hecho tiene que exponerlo ante los organismos internacionales cuando el riesgo político es de crear una inestabilidad, porque no olvidemos que en la parte política el gobierno tiene asambleístas de la oposición que son correístas, tiene ministros en el gobierno que son correístas, y hay gente que todavía piensa que realmente el presidente Correa ha hecho una buena labor. Entonces, tiene una oposición dentro del mismo gobierno. Entonces, el riesgo político existe. No podemos dejarla a un lado, porque sin lugar a duda, al proponer con nuevas condiciones el Fondo Monetario, en este caso el Fondo Monetario, tendría que el gobierno plantearle, bueno, esto, tenemos aquí una oposición que no va a hacer la vida imposible. Entonces viene que el país se puede convulsionar y de nada valdría las condiciones de pago si realmente el país va a estar en un caos. Y eso lo demuestra tanto Venezuela, que está muy cerca nuestro, que realmente por cualquier condición, pero el caos realmente de la ciudadanía es lo que está llevando prácticamente al traste ese gobierno. Y en el caso nuestro no estamos en esas condiciones, por supuesto, pero no podemos dejar de considerarla tampoco esa postura, Enrique. Así es. Bueno, en todo caso, es un tema que hay que seguirlo analizando, hay que ir evaluando cuáles son los pasos que va dando el gobierno y qué medidas deja ver. Hasta este momento lo único que han hecho es un simple anuncio de que van a revisar y van a analizar el asunto del problema. Claro, no han dicho realmente qué decisiones se van a tomar, pero aunque el ministro, como dije yo, el ministro de Recursos dijo que tal vez vamos a tocar el asunto del combustible. Eso sí lo digo. Y que no van a tocar ni el gas, ni el gas, que realmente es para crear una especie de tranquilidad, porque te cuento, yo he tenido oportunidad de a veces de embarcarme en un taxi y uno consulta al pueblo, que es el chofer, y dice, y sin lugar a duda, que hay gente que realmente está distorsionando la verdadera intención del gobierno. Entonces quiere decir, me dice usted economista, que la gasolina se va a $8. Fíjate. Pero eso es gente que realmente está manipulando dentro del gobierno una desinformación. Y esa desinformación es tan peligrosa que realmente tú sabes que se extiende como reguero de pólvora y de pronto puede servir como un detonante para las medidas que en su oportunidad el gobierno debe tomar. Bueno, en todo caso, esperemos ver qué medidas toma el gobierno y hasta tanto, antes de ir al cierre del programa, hacemos una nueva pausa. Bien, en todo caso hemos tenido la oportunidad con el economista Rivera de analizar las perspectivas, posibilidades y expectativas que hay respecto a este asunto de la revisión de los subsidios a los combustibles. Estaremos pendientes de qué es los anuncios del gobierno y hasta una próxima oportunidad. Queremos agradecer a todos los oyentes de este prestigioso programa y de esta prestigiosa emisora. Sí, gracias Enrique por estar aquí compartiendo un diálogo prácticamente fructífero de Madre Libertad en el espacio nuestro que se llama Economía en Libertad. Bueno, muchas gracias y a través de las redes sociales, sí, porque estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Instagram, lo mismo que radio, televisión y prensa, ¿no? ¿Ok? Buenas tardes, buenas noches, por favor. Hemos presentado
en Madre Libertad, su radio televisión online, el esperamos y así un programa satisfaga sus aspiraciones de introducirse en el mundo de la economía. Para ello hemos contado con dos distinguidos economistas, Fernando Rivera y Enrique Verduga Vallejo. Les decimos hasta la próxima, amigos.